Buenos días, chicas y chicos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta nueva sesión en línea de la materia Desarrollo Humano. Vamos a continuar con la etapa de preescolar de los 2 a los 6 años. ¿Cuáles son ahora los temas a abordar? Desarrollo del lenguaje, relaciones sociales y personales y manifestaciones de la sexualidad. Repito, esto solo es de los 2 a los 6 años. ¿Cómo se va desarrollando su lenguaje? Cómo son las relaciones que forman sociales y personales y cuáles son las manifestaciones de la sexualidad en estas etapas. ¿Cómo se desarrolla el habla y el lenguaje? Los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto consistentemente en un mundo lleno de imágenes, sonidos y el habla y el lenguaje con los demás. Existen periodos clave en el desarrollo del habla, del lenguaje y de los bebés y de los niños pequeños. En estos periodos clave, el cerebro está más capacitado para poder absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos periodos y no se expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño lo aprenda. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo del habla y el lenguaje? El bebé muestra las primeras señales de comunicación cuando aprende que con el llanto logra obtener alimento con su compañía. Los recién nacidos además comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, por ejemplo, la voz de mamá o de quien lo cuida. A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su lenguaje. A los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés reconocen los sonidos básicos de su lengua materna. No todos los niños desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural o una serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Estas etapas ayudan a los médicos y a otros profesionales de la salud a determinar si el niño está siguiendo el desarrollo normal o si necesita algún apoyo. Les voy a hablar un poco de Jean Piaget. Piaget asume el lenguaje como uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo. Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje en el niño. Para Piaget, las fases dichas de los niños se clasifican en dos grandes grupos, las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado. Estas a su vez se dividen en las siguientes categorías. El lenguaje egocéntrico se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a quién habla ni si es escuchado. Es egocéntrico porque el niño habla más de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en el punto de vista de su interlocutor. El niño solo le pide un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es oído y comprendido. La repetición. El niño repite sílabas o palabras que ha escuchado. El monólogo. El niño habla para sí como si pensase en voz alta. El monólogo colectivo. El interlocutor solo funciona como incitante, ya que se suma al placer de hablar por hablar. El lenguaje socializado se caracteriza por el dominio de la información y su comunicación hasta el exterior, a forma adaptativa por parte del niño. Se trata de un verdadero diálogo en el cual el mensaje verbal está adaptado al otro. Este tipo de conducta verbal, el niño es internalizado al interlocutor. La formación adaptada. El niño busca comunicar realmente su pensamiento, informándole al interlocutor algo que le puede interesar. Los órdenes, ruegos y amenazas. Se les denomina ruegos a todos los pedidos hechos en forma no interrogativa. Las preguntas. La mayoría de las preguntas de la niña o el niño piden una respuesta. Las respuestas no forman parte del lenguaje espontáneo del niño. Solo las preguntas. Edades. Para Piaget, en los niños menores de 7 años solo existe comprensión en la medida que se encuentra en esquemas mentales idénticos y preexistentes tanto en el que explica como en el que escucha. Después de los 7 u 8 años, cuando comienzan su verdadera vida social,
comienza el verdadero lenguaje. En cuanto al enfoque cognitivo, que es la posición constructivista, las estructuras de la inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. El sujeto tiene el papel activo en el desarrollo de la inteligencia en la construcción cognitiva. Si un sujeto no interactúa, no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje. Las etapas de Piaget. Él nos habla de una etapa sensoriomotora que va de los 0 a los 24 meses. Es anterior al lenguaje. Se contempla la existencia de un periodo holofrástico e incluso el final de la misma, dada por las primeras manifestaciones simbólicas. La etapa preoperativa, que es de los 2 a los 7 años. Los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de palabras, que es el habla telegráfica. La última parte de esta etapa supone el surgimiento en la socialización. El lenguaje alcanza un grado de desarrollo. Aparición de las primeras oraciones complejas y uso fluido de los componentes verbales. La etapa 3 es la de operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años, en donde hay una adquisición de reglas de adaptación social. Se aprende que es posible transformar la realidad incluso a través del lenguaje. Posteriormente tenemos la etapa de operaciones formales, que es de los 12 a los 15 años. Surgen verdaderas reflexiones intuitivas acerca del lenguaje, juicios sobre aceptabilidad o gramaticalidad de oraciones, tratándose de una intuición inconsciente. ¿Cómo se da el desarrollo perceptivo? En cuanto a la percepción visual, se sabe poco acerca de los estímulos que son capaces de captar a los niños en las primeras semanas, pero al parecer se trata del movimiento, brillo, color, sonido, todo ello presente en el rostro humano. En la percepción auditiva, el oído es funcional desde el nacimiento. El sonido que más atrae la atención del bebé es la voz. El niño desde el nacimiento es capaz de localizar la fuente de un sonido, gira la cabeza. Sin embargo, a la tercera semana ya no queda atrapado por cualquier sonido, es capaz de discriminar unas voces de otras y demostrar sus preferencias. La voz de la madre es lo que empieza a identificar, prefieren voces femeninas que masculinas y prefieren el habla típica que se dirige a los niños. El desarrollo cognitivo, se dan paralelismos entre el desarrollo cognitivo y lingüístico, que es la inteligencia y el lenguaje. Se observa coincidencia entre determinadas funciones, por ejemplo, el juego simbólico, beber un vaso vacío, dar de beber a un muñeco y la aparición de determinados logros en el lenguaje, primeras combinaciones de palabras. Que se den paralelismos entre el desarrollo cognitivo y lingüístico no es razón para considerar que aún hay una relación causa-efecto. De hecho, se pueden presentar desarrollos disarmónicos que expliquen los trastornos específicos del lenguaje. La afectividad. El niño, desde su nacimiento, posee una serie de conductas afectivas que le permiten expresar sus necesidades básicas relacionadas con la alimentación. A los 2 meses es capaz de responder con una sonrisa a los objetos y personas que le son familiares. Los padres aumentan en las conductas que serán contestadas con una sonrisa. Con todo esto, se ha establecido un sistema afectivo de comunicación en el que tiene una implicación fundamental el lenguaje. Es un procedimiento comunicativo no lingüístico, pero eficaz, que se crea entre el adulto y el niño antes de que éste adquiera el lenguaje, progresivamente irá sustituyendo por el lenguaje. La emisión de una palabra. Alrededor de los 12 meses el niño emite secuencias, generalmente de 2 sílabas iguales, que el adulto suele reconocer como palabras. El niño emite tales expresiones siempre en el mismo contexto en que han sido empleados por el adulto y no son generalizados a otros contextos semejantes. Pocos meses después, el niño emplea esas palabras en otros contextos. Riqueza del vocabulario, que es el input lingüístico.
Es muy importante la imitación en la adquisición de las primeras palabras, la riqueza de vocabulario en los adultos y la exposición del niño a este vocabulario tiene efectos importantes en el crecimiento del vocabulario del niño. Las principales y distintas etapas del desarrollo del lenguaje nos menciona que es el prelenguaje, que va de los 0 a los 12 meses. De los 0 a los 6 meses las vocalizaciones son no lingüísticas. De los 6 a los 9 meses adquieren entonación. De los 9 a los 10 meses hay una preconversación, da lugar a la respuesta del adulto. De los 11 a los 12 meses comprenden algunas palabras, agrupan sonidos y sílabas. En la segunda etapa, que es el primer desarrollo sintáctico, que es de los 12 a los 30 meses, surgen las primeras palabras, se produce la sobreextensión de los 12 a los 18 meses. De los 18 a los 24 meses aparecen las frases de dos elementos, el plural, oraciones negativas e interrogativas. De los 24 a los 30 meses aparecen las frases con tres elementos. Tenemos la etapa de expansión gramatical. Esta va de los 30 a los 36 meses, donde aparecen frases de cuatro elementos. Las frases coordinadas aumenta ahora sí que el uso del género y el uso de los verbos auxiliares ser y estar, uso de pronombres, uso de artículos determinados, de adverbios de lugar. De los 36 a los 42 meses aparecen las oraciones subordinadas, las estructuras comparadas, la integración de los negativos, uso de los auxiliares ser y saber, y aparecen las perífrasis de futuro. De los 42 a los 54 meses se introducen los pronombres positivos. Se utiliza la pasiva. Se utilizan expresiones como después de, también. Un correcto uso de los verbos en presente, pasado y futuro. Uso de preposiciones de tiempo, ahora, después, hoy y mañana. Posteriormente tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de últimas adquisiciones, que es a partir de los 54 meses. Aquí el niño aprende estructuras sintácticas más complejas, aunque si de todos modos perfecciona las que ya conocía hasta los 7 u 8 años, se manejan las adivinanzas, que son los chistes. Se acaba aquí las etapas de aprendizaje del lenguaje. ¿Cuáles son los factores que pueden integrar la evolución normal del lenguaje? Factores psicológicos, conflictos en la familia, estimulación deficiente del habla y actitudes de los padres de rechazo o sobreprotección. ¿Cuáles son los orgánicos? Retardo en el desarrollo intelectual, lesión cerebral en la infancia, retrasos en la evolución corporal, déficit auditivo y visual y los defectos de los órganos del habla. Ahora comencemos con las relaciones sociales y personales, cómo es que se llevan en ellos. El desarrollo social en los niños de 2 a 6 años se caracteriza porque los niños comienzan a relacionarse con sus iguales, surgen los primeros amigos. El niño ya no está solo con su familia, comienza a relacionarse mediante el juego con los otros niños. Esto le abre un gran número de posibilidades de aprendizaje y evolución que en la familia es más difícil de alcanzar. El desarrollo social de los niños de 2 a 6 años se caracteriza por el comienzo de las relaciones con los iguales. Surgen los primeros amigos. De los 2 a los 3 años de edad, los niños comienzan a tener relaciones con otros niños, principalmente porque muchos de ellos comienzan a ir a la escuela hasta los 2 años. La experiencia social de los niños se basa en las relaciones con adultos. Así, los niños de 3 a 5 años se enfrentan a una nueva perspectiva social en esta etapa. Las relaciones con los iguales, que son relaciones horizontales, se basan en la igualdad, la reciprocidad y la cooperación entre personas que tienen edades y habilidades semejantes. El niño debe buscarse un lugar en el grupo de iguales, que ha de ganarse por méritos propios. En la familia este lugar está garantizado, pero con los iguales el niño tiene que conseguirlo. A través de las relaciones con los iguales, el niño aprende una serie de competencias, por ejemplo, las relacionadas con resolver un conflicto, que son más difíciles de aprender en la relación con los adultos. La amistad de los 3 a los 5 años. Una característica de las relaciones de amistad en todas las edades es el parecido entre sus protagonistas. Entre los 6 y los 5 años, esto es muy notorio. Los niños se sienten atraídos por otros niños que se comportan de manera parecida a la suya y del mismo género.
Es muy habitual que los niños de entre 3 y 5 años seleccionen amigos de su mismo género. Las interacciones con los amigos en los niños de 3 a 5 años se caracterizan por la cooperación, la ayuda, el consuelo, etc. Las formas de juego entre amigos son las más complejas y el número de conflictos entre ellos es mayor que con otros niños, pero se resuelven con mayor facilidad. El desarrollo del lenguaje cada vez mayor de los niños de los 3 a los 5 años hacen posibles intercambios sociales más complejos. Los niños pueden expresar emociones, pedir y dar información, etc. Estas habilidades comunicativas son esenciales para el desarrollo social, puesto que constituyen una herramienta fundamental en la interacción de sus iguales. Ahora, las manifestaciones de la sexualidad. Recordemos que sexualidad es el reconocimiento de nuestro ser y nuestro cuerpo. Permite saber a qué sexo pertenecemos e influye en el papel de cada persona en su familia y en la sociedad. Las personas somos producto de todo lo que nos rodea. Nos vamos formando como hombres y mujeres desde que nacemos. Las características físicas, biológicas, sociales, culturales, emocionales y psicológicas hacen del individuo un ser sexual. Las manifestaciones de la sexualidad durante el preescolar. Durante los primeros años, las manifestaciones de la sexualidad son sumamente flexibles respecto a los roles tradicionales de ser niño o niña, y por ello pueden mostrar cariño hacia un sexo u otro, jugar a ser de un sexo u otro y utilizar juguetes de manera indistinta, sin que ello signifique nada al respecto a su identidad de género. Numerosas manifestaciones sexuales infantiles en preescolar son expresiones saludables del desarrollo integral. La etapa fálica, la voy a mencionar aquí, que es de los 3 a los 6 años, ya la habíamos visto. La libido se traslada de la zona anal a la zona fálica. Su grado de gratificación erótica con la automanipulación del falo. El centro del placer son los genitales. Durante esta etapa ocurre una crisis, desarrolla un deseo incestuoso hacia el padre del sexo opuesto. En el caso de las niñas, a su padre es conocido como el complejo de Electra, y en el caso de los niños, hacia su madre es conocido como el complejo de Edipo. Las frustraciones producidas en la interrelación padres e hijos en esta etapa son consideradas por los psicoanalistas como piedras angulares de la formación de valores de las madres y el proceso de identificación con el niño. Bueno, chicos, aquí estamos observando que a nivel psicológico, sí, ya les había hablado de esta etapa, ¿no?, en la que hay este enamoramiento, qué debemos y qué no debemos de hacer para que no perjudiquemos al niño, sino todo lo contrario, lo ayudemos. Espero que les haya agradado, estoy para servirles. Cualquier duda, sugerencia o comentario, estoy para ello. Muchas gracias por su atención, chicos. Que tengan un excelente día.